Buenas, nosotros somos el equipo 3, conformado por Ramos César Sherling, Gonzalo Mondragón Lorenzana, García Mendoza Rafael y Verdugo Santos Luis. Y en esta ocasión vamos a presentar el tema de el transistor. Para comenzar, me gustaría dar un poco de contexto histórico. El primer registro que se tiene del transistor es el año 1925, cuando el físico austrohúngaro Julius Edgar Lindfeld solicitó en Canadá una patente de lo que él describió como un método y un aparato para controlar las corrientes eléctricas. No obstante, Lilienfeld no publicó artículos de investigación sobre sus dispositivos ni sus patentes. Tienen algún ejemplo del prototipo de este aparato, por lo que sus ideas no despegarían en los años 1920 y 1930. Posteriormente, ya en el año 1934, Oscar Hale patentó en Alemania y en el Reino Unido un aparato similar, y 4 años después, Robert Fall y Rudolf Hirsch efectuaron experimentos en la Universidad de Göttingen, con los cuales consiguieron amplificaciones de señales de 1 Hz. Pero de nuevo, sus investigaciones no llevaron a ningún conocimiento práctico. No fue sino hasta el año 1947, en los laboratorios Bell, que los señores John Barden, Walter H. Brattain y William B. Shockley crearon lo que hoy en día conocemos como el transistor. El significado del nombre es literalmente el acrónimo de resistor de transferencia, y eso se debe a su funcionamiento básico. Como sabemos, el transistor necesita recibir un pequeño flujo de corriente en la base, para que la carga que se sitúa en el colector pueda fluir hacia el emisor. Por ende, si no hay carga, por lo tanto no habrá transferencia de corriente, de ahí el nombre. Haciendo una analogía con el mundo real, se podría poner el ejemplo de un grifo de agua. En este caso, la base sería la válvula que deja fluir el agua del colector, siendo nosotros mismos la pequeña carga que recibe la base para dar paso al flujo de corriente. Ahora, lo siguiente que les estaría mostrando es el símbolo eléctrico del transistor. Antes me gustaría mencionar que en esta presentación solo voy a explicar en profundidad el símbolo de los dos tipos de transistores básicos, los de unión bipolar. Primero tenemos el transistor NPN, que como su propio nombre lo indica, está construido por dos materiales dopados con exceso de electrones con carga negativa y uno con exceso de carga positiva en el medio. Para este caso, podemos observar cómo tenemos el emisor representado con una flechita apuntando hacia tierra, en medio está la base y en la parte de arriba está el colector, los tres ponderados por las letras E, P y C respectivamente. Ahora, para el transistor PNP, que es un transistor que está conformado por dos semiconductores P y un semiconductor N en el centro, podemos observar un cambio. Nótese cómo ahora el emisor apunta hacia la base y este mismo ya no va a tierra. La base sigue exactamente igual y el colector en este caso será el que va conectado a tierra. Quisiera mencionar un punto importante, no irse con la finta del diagrama, pues por lo que vemos se podría interpretar que los dos tipos de transistores de unión bipolar, la base va a estar ubicada en el centro, cuando no es así. La ubicación del emisor, base y colector en un transistor ya en la práctica va a estar en función de si es NPN o PNP y también de su modelo, por lo que puede haber dos transistores NPN pero con la base y colector ubicados en diferentes patitas, por ser de modelos distintos. Por último, quisiera mencionar solo de manera superficial los símbolos de otros transistores existentes. Tenemos, por ejemplo, el transistor PNP con colector unido a la cubierta, el transistor UJT-P unión, el fototransistor, el transistor de avalancha NPN, el transistor JFET canal N, el transistor de unión programable, el transistor Darlington NPN, el transistor multiemisor NPN, el transistor túnel, transistor UJT-N unión, transistor Schottky NPN, transistor JFET canal P, transistor Darlington NPN y el transistor SCCLY. Bueno, para finalizar mi sección quisiera hablarles de las características de construcción de un transistor. Un transistor siempre va a estar formado por tres capas, independientemente de si este es NPN o PNP. Esas capas van a ser la capa del colector, base y emisor. En este caso podemos ver el ejemplo de un transistor NPN, donde la capa del colector y la capa del emisor están en la parte superior e inferior respectivamente. La capa de la base está en medio de estos dos y podemos apreciar que la capa del colector y la capa del emisor están hechos de materiales semiconductores con carga negativa
mientras que la base está hecho con un material semiconductor de carga positiva. Estos materiales semiconductores usualmente son el germanio. El germanio fue el primer material semiconductor utilizado para la fabricación de transistores. De hecho, el primer transistor creado en el año 1952 fue de germanio, pero más ampliamente utilizado que este es el silicio. El silicio es el material semiconductor por excelencia para la creación de transistores porque soporta altas temperaturas. Esto es beneficioso porque los transistores son utilizados en circuitos complejos en la actualidad, como los de los procesadores o lo de los teléfonos inteligentes. Y el enemigo número uno de los aparatos electrónicos, como ya lo sabemos, es el calor. Entonces, como tendríamos transistores hechos de silicio, tendríamos circuitos que soportan más el calor. Por ende, los aparatos electrónicos tendrían a dañarse menos. Y claro, a esto se le tendría que añadir un buen sistema de refrigeración, como usualmente lo tienen las computadoras o los teléfonos inteligentes, ya sea de manera pasiva, con, por ejemplo, paneles o radiadores, o de manera activa, como por ejemplo con ventiladores. Hola, ¿qué tal? Soy César Eduardo Ramos Sherling, soy integrante del equipo 3. Pues en esta ocasión a mi equipo y a mí nos tocó hablar sobre el tema del transistor. Pues el transistor es una herramienta muy importante en la elaboración de ciertos circuitos electrónicos. Y pues para poder adentrarnos un poco más en lo que viene siendo todo el funcionamiento de este dispositivo, pues primero que nada es importante poder tener en cuenta las bases teóricas para ahí avanzar a lo que es el desarrollo del tema, ¿no? Ahora, ¿qué es un transistor? Pues primero que nada es necesario recordar que, pues, como se han visto en clases anteriores, el término transistor pues proviene de una contracción de una palabra de que usaron de una frase usada por los americanos. La frase es transfer resistor, que como tal, o sea, una traducción fiel del inglés al español es resistencia de transferencia. Ahora, el transfer resistor se contrajo a transistor, de ahí proviene su nombre. Ahora, ¿qué es este dispositivo? Pues debemos de tener en cuenta que es un dispositivo electrónico semiconductor y se puede utilizar para entregar una señal de salida como respuesta a una señal de entrada. Y puede ser usado como amplificador, como conmutador, como oscilador y también se puede usar en algunas ocasiones como rectificador. Ahora, pues este dispositivo se inventó en el año 1947 y desde que se inventó a la fecha fue posible la sustitución de la válvula termoiónica de 3 electrodos, la que también podemos conocer como triodo. Ahora, el transistor está compuesto por silicio. Pues el silicio nos permite el paso de corriente mediante cristales semiconductores de tipo N y de tipo P. Como se ha visto anteriormente en las clases, hemos trabajado mucho con los semiconductores de tipo N y de tipo P durante las prácticas y durante la parte teórica. Ahora, debemos tener en cuenta que un transistor tiene una entrada de corriente, que puede ser el emisor, y que en los diagramas cuando hemos hecho diagramas en Livewire o diagramas escritos, dibujados en el cuaderno, pues recordemos que el emisor siempre se representa con una abreviatura, una letra E. Ahora también tiene una salida de corriente y la corriente es el colector. La salida de corriente es el colector. Y en los diagramas que hemos realizado se puede abreviar con una letra C. Y también tiene una entrada de señal que es conocida como la base, la cual se puede abreviar con una letra B. Pues es necesario recordar que durante el desarrollo de ciertas prácticas que realizamos debimos de previamente a realizar el desarrollo de las prácticas tuvimos que detectar las partes componentes del transistor. Por medio del multímetro, con ayuda del multímetro, tuvimos y pudimos haber detectado cuál era el emisor de corriente, representado con la letra E, cuál era el colector, representado con la letra C, y cuál era la base. Que si no mal recuerdo, el emisor era, bueno, en nuestro caso puede variar en algunas ocasiones, pero en nuestro caso y en casi todos los casos, el emisor se encontraba en la parte izquierda del transistor, la base en la parte del medio y el colector en la parte derecha. Y pues igual
eso venía en la parte teórica y en la práctica lo pudimos confirmar con las lecturas del multímetro. En este sentido, pues el transistor funciona como lo haría un interruptor. Es decir, permite el paso de corriente eléctrica y el paso de corriente eléctrica se realizará solo entre el emisor, que es representado con la letra E, y el colector, que es representado con la letra C, siempre y cuando actúe la base. ¿Ok? O sea, los tres componentes en sí están involucrados en el paso de la corriente, pero si no pasa por la base, si la base no forma, no forma parte dentro de la ecuación, el emisor y el colector no van a poder formar parte de la corriente. Ahora, debemos de tomar en cuenta que un transistor posee 3 regiones de trabajo, las cuales son transistor en corte, transistor en saturación y transistor en activo. Pues vamos a ver las diferencias entre cada una. El transistor en activo nos permite el paso de un nivel de corriente variable, ya que puede ser menor o mayor. ¿Ok? El transistor en corte, no, en contraste con el transistor en activo, no permite el paso de la corriente eléctrica. Y el transistor en saturación deja pasar toda la corriente eléctrica, o sea, un nivel máximo de corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces el transistor en activo permite el paso de la corriente, pero con cierto nivel que tampoco es máximo, pero tampoco es nulo, es como el más intermedio. El transistor en corte no permite el paso de la corriente eléctrica y el transistor en saturación va a dejar pasar toda la corriente eléctrica, o sea, la corriente va a estar a tope. ¿Okay? En resumen, el transistor puede regular el paso de la corriente eléctrica. Sí, o sea, como hemos visto anteriormente, pues el transistor funciona como una especie de interruptor dentro de un circuito. Ahora, si el transistor se abre en su totalidad, permite el paso de toda la corriente. Y por el contrario, si el transistor es cerrado, no va a permitir el paso de la corriente. Y si es colocado en una posición intermedia, el flujo de la corriente va a ser nivelado, va a ser moderado, pudiendo resultar en una mayor cantidad de corriente eléctrica o en una menor, dependiendo de lo que nosotros ocupemos en ese momento. Esto, a su vez, permite a los transistores realizar operaciones sobre el flujo de corriente, pudiendo operar como amplificadores o como interruptores. Cuando operan como amplificadores, el transistor recibe una señal débil y devuelve una señal fuerte. En cambio, cuando los transistores actúan como interruptores, el transistor va a recibir una corriente eléctrica y al mismo tiempo va a cortar el paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, como su nombre nos lo indica, los transistores, cuando están operando como amplificadores, van a amplificar, valga la redundancia, de una señal débil y van a convertirla en una señal fuerte. Y cuando actúan como interruptores, pues solo van a bloquear o desbloquear el paso de la corriente. ¿Okay? Ahora, existen diversos tipos de transistores. Dentro de los tipos de transistores podemos encontrar los de unión bipolar, los de efecto de campo, los fototransistores o los de contacto puntual. Ahora, a continuación voy a explicar todos los tipos de transistores. En primera instancia tenemos los de unión bipolar, que se fabrican sobre un cristal de material semiconductor, el cual es contaminado de manera selectiva y controlada con átomos de arsénico o fósforo, que lo dotan de electrones, generando de esta forma las regiones de base, emisor y colector. ¿Okay? También pues existen los transistores de efecto de campo, antes mencionados, para los cuales en el proceso de fabricación emplea una barra de silicio o un semiconductor parecido, en cuyas terminales quedan establecidas terminales óhmicas. El transistor de efecto de campo opera por tensión positiva, siempre opera por tensión positiva. También existen los fototransistores, que pues su nombre nos puede dar una idea de lo que van. Ahora, estos reciben este nombre debido a la sensibilidad a la luz que presentan en espectros cercanos a lo visible. Por esta razón, los fototransistores pueden operar mediante ondas electromagnéticas a distancia por medio de la luz. Esto está interesante. Pueden operar a la distancia por medio de las ondas luminosas. Y por último tenemos los transistores de contacto puntual, que también se conocen como transistores de punta de contacto.
Estos transistores son de los más antiguos y operan sobre una base de germanio. ¿Okay? Al contrario que los anteriores, estos en lugar de silicio funcionan con germanio. Y pues estos ya prácticamente están en desuso. Son los primeros transistores que empezaron a utilizarse. Fue en su tiempo una innovación muy revolucionaria, pero pues su fabricación era difícil y frágil. Era difícil de hacer, era muy frágil, era muy ruidoso. En su momento pues sí tuvo un auge, pero pues en la actualidad ya está completamente en desuso. Muy buenas tardes, compañeros. Soy Luis Javier Verdugo, soy integrante del equipo 3 y a mí me tocó presentarle a ustedes el armado de la práctica 11, donde los estrellas del show son estas cositas, que son los transistores, que ahorita les voy a explicar cómo funcionan, básicamente, que tienen que saber el funcionamiento para poder hacer la práctica, básicamente. Bueno, primero el objetivo de la práctica es que, como pueden ver aquí, tenemos un LED y este diodo de acá está reemplazando un LED porque se me acabaron, le rompí las patitas a los otros dos y ya no lo puedo usar. Así que imagínense que este es un LED. Bueno, el objetivo es que este esté prendido y este esté apagado y luego este se apague y este se prenda. Que estén parpadeando e intercalándose uno y el otro. Que este prende, este apague, este prende y este apague, así. Y así viceversa, un bucle. Bueno, el transistor. ¿Cómo se usan estos? Aquí pueden ver que tiene tres patitas. Ups. Esta es la base y tenemos que identificar en la práctica, con el profesor, cuál de estos dos es el colector y cuál es el emisor. El emisor es el que manda una señal hacia afuera y el colector es el que deja pasar la señal. Es el que colecta el voltaje para pasarlo de aquí para acá. Bueno, ¿cómo se identifica cuál es el colector y cuál es el emisor? Bueno, pondremos la patita negra del multímetro aquí y con la roja mediremos este de acá y este de acá. Y te aparecerá un número decimal como .800 y algo, o cualquier número dependiendo del modelo del transistor. Pero lo que tienes que ver en el multímetro es cuál es mayor que el otro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podría salir 821 y acá 800.816, ponle. Entonces, sabiendo que este es 8.16 y este es 8.21, este de acá sería el emisor y este de acá el colector. Y esta es base. Listo. Bueno, el circuito está más o menos así. Este es el diagrama del circuito. Aquí tenemos la fuente, el LED, que el LED rojo que vieron, la resistencia que pasa al capacitor, que está positivo al capacitor, que está conectado al positivo acá arriba, con un resistor de 15.000 ohms. Aquí está el transistor que vieron. Aquí es donde entra base. Aquí está el colector, emisor. Está saliendo para acá el emisor, está yéndose a la fuente. Acá de este capacitor sale una entrada para el otro transistor, la base, el cual aquí está el colector que viene de este capacitor de acá arriba, del positivo, con el resistor de 15.000 ohms. Y acá tenemos el otro LED con un resistor de 680 que también llega aquí al colector, que sale al emisor y a fuente. Bueno, entonces en la protoboard lo tenemos más o menos así. El LED está conectado aquí al positivo, que pasa acá. Aquí está la resistencia, que se conecta a la base de aquí, a la base de este transistor, que pasa acá, que este es el emisor y el colector. El colector va a base. El emisor va a este capacitor de aquí, que va a este colector de este transistor, que va a la pata positiva de este capacitor, que va a el resistor de aquí, al positivo, que sería esta parte de acá, lo que estaremos viendo. Esto de aquí, perdón. Estos capacitores, estos resistores y este LED es lo que estaríamos viendo aquí. Y esto es lo que tenemos. Sale este capacitor, que aquí está que está pasando al colector de acá, que se conecta positivo, y todo esto así.
no lo enseñé. Este de acá, que es el colector, está conectado a negativo. Perdón, negativo, ahí está. Y pues básicamente así es como se vería el circuito. Ahorita pues no tengo una fuente de laboratorio de CD para poderlo conectar y enseñarles cómo funciona. Pero más o menos así se debería ver, así deberían de tenerlo conectado. Y listo. Aplicaciones de los transistores. Aplicaciones de los transistores de unión bipolar o BJT. Amplificador. Una de las señales de las aplicaciones del transistor BJT es como amplificador de señales. Le llega una señal chica que se convierte en una más grande. Una pequeña corriente entra por la base y se genera una mucho más grande entre el colector y emisor. Una aplicación concreta es el de amplificador de señales de radio o de televisión. Interruptor. El transistor deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. El transistor funciona como interruptor cerrado cuando se aplica una corriente a la base. Por otro lado, el transistor funciona como interruptor abierto cuando no se aplica una corriente a la base. Mezclador. Esta es una aplicación del transistor FET. Una ventaja de esta aplicación es que se obtiene baja distorsión de intermodulación. Esta aplicación se encuentra para receptores de frecuencia moduladas y TV o algún otro equipo de comunicación. Circuito integrado. Una aplicación común de los transistores es en las computadoras. Dentro de una computadora trabajan para calcular y transmitir códigos binarios a otros transistores. Los transistores trabajan como un grupo denominado circuito integrado. Tenemos una imagen que nos muestra cómo se ve un transistor a comparación de un circuito integrado. Sensor de proximidad. Esta aplicación es específicamente para los fototransistores. Son sensibles a la luz, normalmente a los infrarrojos. Se utilizan en la detección de objetos cercanos cuando forman parte del sensor de proximidad. Tenemos una imagen de un fototransistor. Aplicaciones en los transistores de efecto de campo o FET. Tenemos una tabla que nos muestra la aplicación, la principal ventaja y los usos. Aplicación. Aislador o separador buffer. Principal ventaja, impedancia de entrada, salida. Impedancia de entrada alta y de salida baja. Usos. Uso general, equipo de medida y receptores. Amplificador de radiofrecuencia. Nos muestra un bajo ruido y se usa en sintonizadores de frecuencia modulada y equipo para comunicaciones. Mezclador. Es de baja distorsión de intermodulación y se usa en receptores de frecuencia modulada, televisión y equipos para comunicaciones. Amplificador con control automático de ganancia. Facilidad para controlar ganancia y se usa en receptores, generadores de señales. Amplificador cáscodo. Como principal ventaja, tiene una baja capacidad de entrada y se usa en instrumentos de medición y equipos de prueba. Troceador. Principal ventaja, ausencia de deriva. Usos, amplificadores de CC y sistemas de control de dirección. Aplicación. Resistor variable por voltaje. Principal ventaja, se controla por voltaje. Uso, amplificadores operacionales, órganos electrónicos y controladores de tono. Aplicación. Amplificador de baja frecuencia. Principal ventaja, tenemos capacidad pequeña de acoplamiento. Se utiliza en audífonos para sordera y transductores inductivos. Aplicación. Se utiliza como oscilador. Principal ventaja, mínima variación de frecuencia. Y se utiliza en generadores de frecuencia de patrón y receptores. Aplicación. Circuito MOS digital. Como principal ventaja tenemos que es de pequeño tamaño y se utiliza para la integración en gran escala, computadores y memoria. Y con eso terminamos nuestra presentación.